Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Hola, buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Gracias por estar pendientes de nuestra señal, la cual desde muy temprano hemos estado, desde luego, haciendo una recapitulación de los acontecimientos que el día de ayer se generaron en la Asamblea Legislativa, precisamente tras la convocatoria hecha por el Consejo de Ministros y que trajo consigo, desde luego, la frustración de lo que fue la sesión plenaria al no tener la asistencia y el quórum pertinente, tal y como lo pudimos apreciar en esa cobertura especial que tuvimos acá en Grupo Megavisión. Sin duda alguna, las reacciones no se han hecho esperar y esos son los temas de los cuales vamos a aprovechar esta mañana a conversar con representantes del sector empresarial de nuestro país. Pero antes de poder conocer la postura y algunos aspectos elementales de esta situación, a la cual pues el presidente Nayib Bukele ha dado pues un tiempo de una semana para que la Asamblea Legislativa apruebe ese préstamo de 109 millones de dólares para su plan de seguridad. Además, en el contexto de esta situación, el día de ayer él pidió paciencia a todos los simpatizantes que se hicieron llegar hacia las instalaciones de la Asamblea Legislativa como parte de una convocatoria en las afueras del Palacio Legislativo. Cabe destacar que fueron pocos los diputados que acudieron a la plenaria ordenada por ese Consejo de Ministros. Tenemos allí un recuento que nos da nuestro compañero de labores, Eduardo Alegría López, para que apreciemos lo que el día de ayer aconteció en la Asamblea Legislativa. Veamos. La cita era a las 6 de la tarde, pero los asistentes empezaron a llegar varias horas antes. Poco a poco fueron llenando la calle frente a la entrada de la Asamblea Legislativa, donde fue instalada una tarima con el pódium presidencial. La presencia del presidente de la República, señor Nayib Bukele. Más tarde se hizo presente el presidente Nayib Bukele. Fue recibido con aplausos y gritos de victoria. En su discurso, el mandatario recriminó la no asistencia de los diputados, especialmente de Arena y del FMLN, a la sesión plenaria extraordinaria, convocada por el Consejo de Ministros. Los que han roto el orden constitucional son esos sinvergüenzas que no quisieron venir a darle la cara, que no quisieron trabajar el domingo. Es más, dicen que nos espera el presidente. El lunes nos vamos a reunir. Y el lunes tal vez vamos a tener dictamen para reunirnos el jueves. Y el jueves tal vez vamos a darle el voto para la aprobación del préstamo. ¿Cuánta gente va a morir de aquí al jueves? Pues esa sangre está en las manos de ellos, sin vergüenzas. Señaló a los políticos de no querer proteger a los policías y militares por no votar por el préstamo de 109 millones de dólares para financiar la tercera fase del Plan Control Territorial. También sabemos que esos señores que no quieren financiar a nuestros policías y a nuestros soldados para que nos cuiden, son los que financiaron a las pandillas para que compraran armas y mataran a sus familias. Compraron, dieron dinero. Y según el propio requerimiento, ojo, no lo digo yo, no lo dicen los que están conmigo, lo dice el propio requerimiento de la Fiscalía General de la República. Con el dinero compraron armas y municiones. ¿Y qué hicieron con esas armas y esas municiones? Mataron a sus familias. De la noche del viernes hasta horas de la tarde del sábado, les fueron retirados los elementos de seguridad de protección de personalidades importantes PPI a los diputados. Se quedaron sin seguridad 12 horas, 12 horas. Y pues todavía están poniendo el grito en el cielo. Llamaron a la OEA, a la ONU, a la comunidad internacional, a la Unión Europea, a la comunidad del Anillo, al Consejo Jedi. Llamaron a todo el mundo para decirles, ay, nos quitaron la seguridad. 12 horas sin seguridad y se estaban haciendo los pantalones. Luego el presidente se retiró por un instante de la tarima para entrar al Salón Azul y hacer una oración. Luego de unos minutos salió de nuevo,
fuertemente custodiado por militares, y volvió a dirigirse a los asistentes. Yo le pregunté a Dios y Dios me dijo, paciencia. 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 El 28 de febrero, todos esos sinvergüenzas van a salir por la puerta de afuera y los vamos a sacar democráticamente. El presidente dio un nuevo plazo a los diputados para que aprueben el préstamo de 109 millones de dólares. Si estos sinvergüenzas no aprueban esta semana el plan control territorial, nos volvemos a convocar aquí el domingo, le volvemos a pedir sabiduría a Dios y le decimos, Dios, tú me pediste paciencia, pero estos sinvergüenzas no quieren trabajar para el pueblo. Una semana, señores. En una semana nos convocamos acá, los vamos a volver a citar como Consejo de Ministros si no aprueban el plan control territorial. Y si no, yo no me voy a poner entre el pueblo y el artículo 87 de la Constitución. Quedaré en sus manos a aplicarlo, yo no me voy a poner en medio. Señoras y señores, ha sido el mensaje del presidente de la República. Entre aplausos, el presidente se retiró. Presenciaremos su retiro de estas instalaciones. Entre los asistentes hubo diferentes reacciones. El presidente está siendo un tanto prudente porque la verdad es de que ya los señores diputados deberían de hacer su trabajo, ya que ellos se les ha hecho llamado tras llamado y ellos no lo han atendido. Queríamos entrar y hacer valer por lo que venimos acá, que aprueben el presupuesto. Eso es lo que necesitamos nosotros. No venimos a esta convocatoria solo por verlos o por estar aquí parados. Queríamos entrar y exigirles y tomarnos la asamblea sinceramente. Una persona muy humanista, realmente vela por la seguridad del pueblo y eso es lo que nosotros necesitamos, tener un presidente como él, que nos respalde. Lo ocurrido tanto dentro como fuera de la Asamblea Legislativa han sido actividades sin precedentes en la historia de El Salvador. Habrá que esperar qué es lo que sucede esta semana en la Asamblea Legislativa. De lo contrario, podría haber una nueva convocatoria para el próximo domingo. Eduardo Alegría López, Cadena Megavisión. Bueno, ahí está precisamente una breve memoria, un recuento de lo que el día de ayer aconteció. Sin duda alguna hay muchas lecturas que están desde luego allí segregadas a este acontecimiento, de la cual, como dije al principio, ha dado como pauta una semana para que se apruebe este préstamo de 109 millones de dólares. De lo contrario, pues estaría haciéndose una nueva convocatoria para el próximo domingo, como lo escuchamos ahí precisamente en la versión del presidente Nayib Bukele. En este mismo contexto, el sector empresarial a través de ANEP emitió un comunicado en la que advertía de las consecuencias y también llamaba al diálogo principalmente para evitar esa tensa situación que el día de ayer se llevó a cabo en nuestro país y que de alguna manera deja al descubierto muchos aspectos que vamos a tratar esta mañana con representantes de la gremial y particularmente con su presidente, el licenciado Luis Cardenal, a quien quiero darle la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos, presidente de ANEP. Muchísimas gracias, Ernesto, y muchísimos buenos días a los estimados televidentes. También quiero saludar al vicepresidente de la gremial, Agustín Martínez. Gracias por acompañarnos. Buenos días, bienvenido. Gracias, Ernesto. Bueno, ¿cuál es la lectura que tienen ustedes con relación a estos acontecimientos del día de ayer? Previo a esto, pues ustedes emitieron un comunicado en el cual pues advertían de las consecuencias y el llamado al diálogo como tal. Presidente. Bueno, nosotros creemos que fue totalmente innecesario poner al país en esta situación tan tensa, tan difícil y que nos va a hacer retroceder en los avances y las esperanzas e ilusiones de que El Salvador empezara a construir una nueva y buena imagen. Lo que sucedió ayer, desde nuestro punto de vista, es lamentable, es triste y pudo haberse evitado si se hubiera tenido la paciencia que dicen tuvo el presidente al final de su discurso, si lo hubiera tenido desde el comienzo. Es absolutamente normal en una democracia que hayan discusiones, que hayan desacuerdos. No vamos a entrar nosotros a discutir que si el préstamo fue presentado de buena manera, si tenía todas las explicaciones, si es necesario o no es necesario, porque en eso pueden haber diferencias de opiniones. Lo que sí nosotros estamos en total desacuerdo es que cuando hayan divergentes opiniones,
la manera de solucionarlo sea a través de la fuerza, del lenguaje violento, de llenar la Asamblea Legislativa de fuerzas armadas, de insultar a la contraparte y de faltarse al respeto. Yo creo que eso no es lo que necesita el país. El país ha vivido una guerra civil, han habido muertos de por medio, hemos dado avances sustanciales firmando los acuerdos de paz y llegando a entendimientos por la vía civilizada. ¿Falta mucho terreno por recorrer? Sí, es cierto, falta mucho por recorrer, pero ese es el camino mejor que podemos seguir, no volver al lenguaje que ocupábamos en la guerra, no volver a las actitudes que tuvimos y que nos llevaron a este conflicto armado, y no mandar señales de que quien tiene el poder puede imponerse sobre quien no lo tiene a través de la intimidación y la fuerza. Partamos de que los lenguajes violentos que se están utilizando son totalmente inconvenientes. ¿Cómo puedo yo convencer a alguien que piensa diferente a mí si yo le digo maldito y 1000 veces maldito, y si les digo sinvergüenzas, ladrones, etcétera? Esa persona con la que voy a negociar se va a cerrar. Es lógico, es normal. Y creo que todos los seres humanos merecemos respeto por nuestra dignidad intrínseca, pero los funcionarios públicos, aún aquellos que son irresponsables en el desarrollo de sus labores, merecen un respeto por el cargo que ostentan, porque el cargo que ostentan es de elección popular, y que aunque hayan sido unos que votaron por mí y otros que votaron por el otro, tenemos en estos casos tienen, ¿no? Pero ellos tienen algún respaldo de la gente que los apoyó. Y creo que el lenguaje debe ser, señor presidente, por lo menos diputado, si no le quiere decir diputado. El presidente, como habíamos dicho, había abierto su gobierno con una ventana de oportunidad donde el país estaba siendo visto de otra manera, donde los inversionistas estaban concentrando su atención con interés en El Salvador, donde los bancos multilaterales, donde los organismos internacionales estaban diciendo, bueno, en El Salvador la democracia se respeta, ha habido cambios de gobierno y nunca ha habido ningún problema. La situación en El Salvador tiene más estabilidad que en otros países de Centroamérica y la cosa va por buen camino. Pero cuando se hacen actos como el de ayer, todos perdemos. Pierde el presidente, pierden los diputados, pero principalmente pierden los ciudadanos, pierde el pueblo salvadoreño. ¿Por qué? Porque en 2 días, en que por cierto nosotros estuvimos tratando de mediar con ambos sectores, llamando a la prudencia, llamando al diálogo, llamando a la paciencia, en estos 2 días la cantidad de llamadas, la cantidad de gente buscando información al respecto de esto y los comentarios preocupados y comentarios negativos que se hicieron por toda esta situación, creo que nos hacen retroceder y que van a costar varios meses para que, si no años, dependiendo de lo que actuemos de ahora en adelante, para que el país vuelva a recuperar esa buena imagen que genera confianza, que atraiga inversiones y permita el desarrollo y los empleos para los salvadoreños. Pareciera que el país volvió a la calma, sin embargo, esto es producto de la pausa que el presidente dio para que, si bien es cierto, bajo la misma actuación, y lo está diciendo el fiscal general en otro medio de comunicación, que se hizo ver mal al presidente en el sentido de que la convocatoria de Consejo de Ministros, ¿verdad?, es un hecho valedero jurídicamente. Sin embargo, habría que ver el objetivo por el cual se interpreta, bueno, los intereses del Estado, ¿no? Yo creo que ese es el tema. ¿Cuál fue el concepto bajo el cual se hace ese llamado? Yo creo que hay que partir de que somos un Estado democrático, republicano, representativo, que bajo diferentes mecanismos elige a sus funcionarios en los 3 poderes. Creo que todos los llamados lo que han hecho es decir, miren, tiene que haber un balance de poderes, porque así funciona un Estado republicano y democrático. Y en ese balance, a mí me gusta mucho esa palabra porque denota o representa al final
el estado ideal de las cosas. Tú oyes del balance militar, tú oyes del balance de poderes, del balance nutricional incluso. Y creo que en este caso el balance es el que se tiene que lograr a través del diálogo, que creo, como decía Luis, que no era necesario llegar a estas circunstancias. Hay que partir también de que la sociedad espera resultados en la parte de seguridad, y yo creo que ahí es donde debemos centrar el análisis. Para todos es importante la seguridad, y creo que para el gobierno también. Si el gobierno tiene como prioridad la seguridad, y por eso están gestionando estos créditos, hay que darle el interés del caso. Yo aquí no me voy a poner a un lado ni al otro, pero sí creo que, como tú decías, Ernesto, también el hecho de que se haya dado un compás de espera, que creo que no está bien la forma amenazante en que se ha hecho, pero más allá del préstamo, creo que este tiempo lo que nos debe de dar es la oportunidad para buscar mecanismos de entendimiento, ¿verdad? Porque si no lo logramos, vamos a tener esto recurrentemente. No hay que tomar posiciones radicales en circunstancias que no son extremas. Mira, si yo pusiera aquí sobre la mesa todo el ejemplo de lo que los empresarios y la sociedad vive a través de las gestiones que tenemos que hacer ante el gobierno, te voy a decir, hemos tenido mucha paciencia, gobierno tras gobierno, y tú ves que sigue el problema de la burocracia, pero ese es el sistema sobre el que nos tenemos que regir. O sea, el que tenemos construido. El que hemos construido y sobre el cual debemos trabajar, y a veces se nos agota la paciencia porque tenés inversiones paradas por 1, 2, 3 años, ¿verdad? Entonces, devolviéndole al tema creo que todos tenemos que ser pacientes. Por supuesto, hay ansiedades y más en la política, hay tiempos electorales sobre los que ellos fundamentan sus posiciones, sus situaciones, y al final, como decía Luis, el país es el que pierde bajo circunstancias de mucha conflictividad entre los poderes. ¿Cómo califican ustedes la situación del día de ayer? ¿Es esto un autogolpe? ¿Hay crisis institucional? ¿Cuál es concretamente el término que puede de alguna manera identificar lo que está pasando, lo que pasó el día de ayer? Muchos asemejan que son características propias de lo que están pasando en otros países donde definitivamente se ha perdido muchísimo el tema democracia, ¿no? Bueno, yo no diría que fue un autogolpe, gracias a Dios no se consumó, pero se llevó las cosas al extremo en cual la gente tenía temor de que esto pudiera suceder. Y repito, se polariza a la sociedad innecesariamente. Todavía no nos hemos recuperado de esa división social que existe desde las épocas de la guerra. Vemos en cada elección política cómo se exacerba los ánimos de la gente y cómo tendemos a centrarnos más en lo que nos divide que en lo que nos une. Y como dice hasta la misma palabra de Dios, un pueblo dividido no va a poder resistir ni va a poder caminar hacia adelante, siempre va a estar emproblemado. Una de las cosas que más está pendiente, así como está la seguridad y el desarrollo económico y la generación de empleo, está pendiente de que los líderes políticos y especialmente el señor presidente de la República propicien esa unidad, propicien ese sentido de nación, propicien esos entendimientos que hagan que los salvadoreños nos unamos por una causa común que es el bienestar del país, ¿verdad? Pero eso no se dio. El día de ayer, como dice Agustín, el balance de poderes se desbalanceó. Ayer ver a la Asamblea Legislativa tomada por las Fuerzas Armadas, que es una de las instituciones que mejor ha salido evaluada después de los acuerdos de paz, precisamente porque ya no se estaba metiendo en política, tener rodeada a la Asamblea Legislativa, no por razones de seguridad, sino que por razones de intimidación de un órgano del Estado a otro, creemos nosotros que es totalmente contraproducente.
el mensaje, leamos todas las noticias en los periódicos internacionales y que hacen los organismos internacionales. Las noticias son negativas, son de que es inaudito que se irrumpa en una asamblea legislativa con el ejército, con armas largas y con la policía, y que se tengan rodeado a los diputados que ahí asistieron, porque eso no es para darle seguridad, eso es para intimidar. Y la misma Constitución manda que los diputados no pueden ser forzados a pensar o a discutir o a tomar decisiones bajo influencia o bajo fuerza de nadie. Y aunque el Ejecutivo o el presidente diga, no, yo no hice eso, ¿verdad? Los hechos hablan por sí solos. El hecho de que me dé sensación de que me andan siguiendo, el hecho de que se rodee la Asamblea Legislativa, el hecho de que se llene a una cantidad de gente afuera a presionar, a gritar, que es otro tema sobre el cual debemos de hablar, y que al interior de la Asamblea Legislativa pongamos a la Fuerza Armada y a la policía con armas largas rodeando el sitio donde se sientan los diputados, creo yo que es improcedente. Creo que eso no puede ser, y creo que esto mandó una señal completamente negativa y equivocada hacia afuera. Y el tema de la manifestación pública, miren, aquí todos hablamos en nombre del pueblo, todos decimos representar al pueblo. Y es cierto que la población, porque eso lo dicen todas las encuestas, que la población está demandando seguridad, está demandando soluciones, está demandando de sus autoridades y sus funcionarios públicos que resuelvan los problemas que tienen tanto tiempo de estar pendientes de resolverse. Eso es cierto. Pero decir que afuera de la Asamblea estaba el pueblo, creo yo que es extenderse demasiado, especialmente cuando regresamos a situaciones del pasado donde el gobernante de turno obliga al funcionario o al trabajador público a través de memorándums a que asista a apoyarlo en una manifestación. Entonces uno se pregunta, ¿el que estaba afuera era el pueblo o eran los trabajadores y los funcionarios y los empleados públicos que fueron por miedo a perder su trabajo y que fueron a apoyarlo? Después. ¿Tienen ustedes pruebas de esa convocatoria obligada? Pues las redes sociales están llenas de memorándum escritos que con gusto te envío yo al salir del programa, de grabaciones, de declaraciones, donde se convoca a empleados públicos a asistir ahí. Inclusive se ven en tomas que hicieron ustedes y los otros canales de televisión, donde jefes de departamentos o jefes de ministerios están hablando con su gente y pasando lista. Entonces, ¿es esto algo que es una manifestación espontánea de la población o es algo que es manipulado? Y si es manipulado, pues entonces ya no tiene la misma validez que dice tener una cosa realmente espontánea y popular. Pero concluyo diciendo que ya al final, que este es uno de los riesgos grandes que existe, ya al final cuando el presidente sale la segunda vez a hablar con la población, ya tuvo problemas para controlarlas. Él estaba diciendo, Dios me pidió paciencia, pero la gente le gritaba, que no, ¿verdad? Y se corrió el riesgo de que ahí hubiera podido pasar algo más y una tragedia, y que un presidente llame por el artículo 87 de la Constitución a la insurrección es, digamos, no solo indebido y peligroso, sino que también creo yo que es una interpretación equivocada de ese artículo, porque la insurrección la hace el pueblo contra quienes tienen el poder, pero en este caso quien tiene el mayor poder en el Estado en estos momentos es el Ejecutivo, es el señor Presidente de la República. Entonces, que el señor Presidente de la República llame o incite o motive al pueblo a la insurrección en contra, no del Estado, no del poder en general, sino que en contra de un órgano del Estado definido, es, creo yo, totalmente inconveniente, improductivo y peligroso. Y ojalá eso se corrija. Ok, en el fondo y colocando un poco en el balance,
de la discusión y lo que ha llevado a toda esta situación de crisis o de confrontación está el tema de la aprobación de los 109 millones de dólares, de los cuales hay partidas que discuten que algunas son valederas y otras no lo son. ¿Cuál es el examen que ustedes han hecho de esto? Al final, el tema de la seguridad o la inseguridad en el país nos afecta a todos y particularmente a ustedes como empresarios. ¿Cómo examinan ustedes? Mira, esa es la parte medular de la cosa. Si todos queremos que la seguridad del país camine por mejores caminos, lógicamente tenemos que darle la prioridad. A mi juicio, probablemente no ha habido la profundidad en el trabajo entre instituciones para llegar a conclusiones que los pongan de acuerdo, ¿verdad? Aquí sí quitaría yo el sesgo político de cómo se ha manejado, que se busca detener las gestiones del presidente en esos temas. Yo creo que más allá de eso también está el contexto del endeudamiento general del país, que también no lo puedes perder de vista. El país ya está sumamente endeudado. Por supuesto, tienes que priorizar el tema de seguridad. Hay créditos que se están disponiendo para eso y creo que esa ha sido parte del quería problema. de alguna manera detenerme un poco para abordarlo. Urge la necesidad de resolver el problema, ¿no? Sí. Es urgente. Sí, y si eso pesa más, el tema de deuda más que para poder resolver el problema. Y si las cifras son correctas, vaya, la fase 1 y la fase 2, que de acuerdo a lo que el gobierno está planteando ha ido dando resultados, creo que amerita un análisis más a fondo si eso es el camino correcto. Hasta donde yo entiendo, no se han satisfecho, digamos, las inquietudes de la gente que está en esos comisiones donde se tiene que decidir. No sé, y me parece que sí se ha hecho algún esfuerzo, pero como ya planteaba Luis, no era necesario llegar a este nivel de conflictividad, sino que pasar por un mecanismo que se hubiera acordado entre los dos poderes para tomar y poner fecha al punto de decidir sobre el crédito. Uno de los planteamientos que hace el presidente de la República y que encara precisamente a la clase política es manifestar de que hay renuencia a querer aprobar estos préstamos, estos fondos para la fase 3 del plan, porque hay una vinculación directa. De hecho, el presidente se los grita y les dice delincuentes, ¿verdad? Porque han negociado con las maras a todos los políticos, dice, ¿verdad? Y de alguna manera es el punto en la balanza que se pone frente a la población, frente a todo el país, que es que precisamente aquellos que sufrimos el problema de la inseguridad. Bueno, ¿no? Yo creo que el problema de las pandillas es un problema que se tiene que tratar con seriedad. Desde tiempos pasados, y no estoy hablando de los últimos 10 años, sino que anteriormente, desde que las pandillas tienen control territorial, todos los políticos de elección popular, de alguna manera u otra, han tenido que lidiar con ellos para poder ir a hacer campaña en los territorios que están controlados por las pandillas. Yo no estoy diciendo que es aceptable ni bueno el negociar con ellos, ni mucho menos estarles dando dinero, pero ese es un problema que tiene que ser manejado con seriedad y por aparte. Pero aquí creo yo que ese tema se está ocupando como un argumento de presión. El pueblo salvadoreño tiene que estar como juez y es el que va a ejercer la presión sobre los funcionarios para que hagan lo que el pueblo quiere que hagan. Pero los argumentos que se den tienen que ser serios y se tiene que mantener dentro del ámbito de la discusión. El crédito puede ser necesario y creo que lo que hay que hacer son dar argumentos para convencer a la gente y convencer a la oposición de que es indispensable tener ese crédito. Ahora, he escuchado los argumentos de la oposición en los cuales dicen que todavía les falta satisfacer algunas dudas. Si eso es así, el Ejecutivo lo que tiene que hacer es públicamente responder a esas dudas para que la población vea que las preguntas han sido contestadas y que a los diputados no les quedará más remedio que hacer el ridículo o aprobar el crédito. Pero ese es el mecanismo civilizado en el cual se debe de hacer. Ahora solo a manera de conclusión, y perdón un poco porque también
vamos a tener varias partes este programa, y en vista de la situación como la que se ha manejado, quiero agradecerles el que me hayan permitido conversar y conocer la postura de un gremio tan importante empresarialmente como es el caso del sector privado. Solo una cosa más que creo que es importante también analizar, y es que veamos el mecanismo que se ocupó. Aquí hay una gran disputa que si lo que se hizo era constitucional o inconstitucionalmente. Se ha llevado a una crisis de inconstitucionalidad precisamente por llevar las cosas al extremo. Y aquí hacemos un llamado nosotros a la Corte Suprema de Justicia, específicamente a la Sala de lo Constitucional, para que cuando este tipo de dudas surjan y estas situaciones se den, actúen con celeridad dentro del marco de la ley y la Constitución para dislucidar quién tiene la razón. ¿Ha hecho mal un silencio hasta este momento de la sala de no pronunciarse y haber evitado esto, si lo vemos desde el tiene que recibir una demanda, pero tengo entendido que la demanda... El sábado en la tarde se hizo, ¿no? Se hizo. Entonces, cuando se dan este tipo de situaciones, creo que la respuesta de la Sala de lo Constitucional tiene que ser más expedita para impedir, a través de decir quién tiene o no tiene la razón, porque puede ser que todo lo que hizo el presidente está dentro del marco de la ley al convocar a la asamblea, no la forma en la que se llevó a cabo, pero puede ser que no. Pero ahorita hay una diferencia de opinión, hay diputados que dicen que no y hay gente del Ejecutivo que dice que sí. ¿Quién tiene la razón? El único que puede dar a quién tiene la razón es el que interpreta la Constitución. Ya para finalizar, ¿qué opinión les merece este ultimátum que hay de no aprobarse o de aprobarse esta petición esta semana? De lo contrario, se convoca nuevamente a una concentración el próximo domingo. Pues creo que los ultimátums de este tipo no son los más convenientes. Arrinconan y presionan indebidamente y generan tensiones, repito, que son innecesarias. Porque ahora el presidente está comprometido a que si por alguna razón no lo aprueban, él va a sentir que va a perder cara si no lo aprueban y no hace lo que dijo que iba a hacer el próximo domingo. Lo cual, hacerlo ya pone nuevamente al país en un tremendo riesgo y una situación difícil. Pero por otra parte, también los diputados, al ponerlos en esta situación, están en la de pierde, porque si no aprueban, se viene un problema el domingo, o la posibilidad de un problema el domingo. Pero si aprueban, entonces la gente pueda pensar de que le doblaron el brazo. Entonces, eso genera una mayor resistencia para que se llegue a un acuerdo y a un entendimiento. En términos de imagen, de inversión y todo esto va a tener un efecto. Usted hablaba de un retroceso, así brevemente antes de irme. Sí, creemos que ya está teniendo un efecto y va a tener un... ¿Han tenido comunicación ustedes con...? Tenemos comunicación, han habido preguntas e inquietudes de empresarios, de inversionistas, especialmente extranjeros, han habido publicaciones ya internacionales. El día de hoy, FEDEPRICAP, que me honro en presidir, a instancia de los presidentes de cúpulas empresariales de la región, va a sacar un pronunciamiento moderado llamando al entendimiento, pero sí hay preocupación de qué es lo que está sucediendo. Y la imagen que teníamos de ser ese país donde se estaban respirando aire fresco, de oportunidades, de esa ventana de renovación, de estabilidad, etcétera. No voy a decir que ya se perdió, porque no es así, pero sí digo, se pone en riesgo y va a tener que hacer el señor presidente y todos nosotros esfuerzos adicionales para poder recuperar la buena imagen que se tenía antes que esta situación se diera. Bueno, les agradezco. Yo sí creo, Ernesto, que es importante recalcar que esta situación no debe de volver a darse. Y creo, contestando a tu pregunta del tiempo que se va a dar hasta el ultimátum, como se ha llamado, es importante que más que eso retomar la situación de diálogo. Entiendo que entre el presidente de la Asamblea y el presidente existe una relativa buena relación. Creo que ellos dos son los llamados a generar mecanismos de diálogo para agotar hasta la saciedad cuando hayan situaciones complejas entre ambos poderes. Y sobre todo también el papel tan importante actoral, jurídicamente, porque es en el fondo la esencia de la discusión de este artículo de convocatoria de ministros a sesión plenaria por los fines tales
de la Sala de lo Constitucional, que creo que en su momento es importante conocer la postura que ella tenga frente a esta situación. Les agradezco muchísimo el que nos hayan acompañado esta mañana en esta primera media hora de programa. Gracias por habernos acompañado, presidente. No, muchísimas gracias, Ernesto, y les pedimos a todos los ciudadanos salvadoreños que tengamos calma, que haya madurez y que apoyemos e incitemos a nuestros gobernantes a que dialoguen, a que esto sea constructivo por el bien del Salvador y que dejemos aparte las emociones, los egos y los intereses mezquinos que puedan existir para buscar soluciones que realmente sean las más convenientes para el país y su población. Ok, gracias. Me voy a la pausa. Cuando regresemos, una evaluación del sistema judicial y de los casos de implicación de políticos. En el caso del alcalde de San Salvador, Ernesto Mason, me va a acompañar su abogado, el empresario Arturo Mason, y vamos a hablar precisamente sobre este caso en particular. Vamos a la pausa y regresamos con más 7:10. Gracias. Retira tus remesas familiares en el Sistema Fede Crédito y gana remesa extra al instante. Sistema Fede Crédito, queremos darte una mano. Continuamos. Bueno, vámonos entonces ahora a conocer cómo está el tráfico a esta hora gracias a Sistema Fede Crédito, Salvador del Mundo. Ahí está, la imagen que pone en perspectiva la conexión para varias arterias importantes. Paseo General Escalón, Avenida Manuel Enrique Arajo, sí, ahí está. Tenemos un poco complicado el tráfico a esta hora de la mañana, 7:11 minutos. Así rápidamente para que usted tenga de primera mano qué está ocurriendo en esta zona. Vámonos al menú para ver otra importante arteria que nos dé y nos ponga en perspectiva qué está pasando. Vámonos hasta el sector de vámonos, allá tenemos a El Pedregal, la zona del Pedregal, centros comerciales. Ahí tenemos carga vehicular viniendo desde el sector de la Chiltepán hacia el sector del Boulevard, o mejor dicho, la conexión que tiene el redondel Naciones Unidas. Así es que tome en consideración esta imagen si usted piensa viajar por esta zona. 7:11 minutos, gracias a Sistema Fede Crédito. Retira tus remesas familiares en el Sistema Fede Crédito y gana remesa extra al instante. Sistema Fede Crédito, queremos darte una mano. Continuamos. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Quiero agradecer la presencia del abogado defensor y empresario del alcalde de San Salvador, Ernesto Mason, quien enfrenta un proceso judicial bajo los señalamientos de la Fiscalía de Negociaciones con Grupos Delincuenciales. Quiero darle la más cordial bienvenida al licenciado Arturo Mason. Gracias por acompañarnos, don Arturo. Muchas gracias, Ernesto. Te agradezco mucho la invitación, público televidente. Vamos a tratar de exponer, voy a tratar desde mi punto de vista exponer ciertas situaciones con relación a mi defendido, que es Ernesto Mason. Claro, no puedo pasar por alto antes de tocar este tema y que de alguna manera tiene en el fondo una discusión a la cual los acontecimientos del día de ayer se asemejan, sobre todo por la denuncia pública que el presidente mismo hace de acusar a la clase política de este país de establecer negociaciones con grupos delincuenciales, que es parte de digamos, de las piezas que se están manejando en el proceso judicial contra varios políticos y exfuncionarios, entre ellos, como usted bien lo dice, el alcalde de San Salvador. Pero antes, don Arturo, ¿cómo vio la situación como abogado el día de ayer de lo que aconteció en nuestro país? Triste, Ernesto. Creo que ver un despliegue militar en un poder del Estado en estas alturas no debería ser así. Creo que debería haber más sensatez. Yo le diría al señor presidente, con todo respeto, yo no pertenezco a ningún partido político, nunca he pertenecido a ninguno, y le diría que él llegó a presidente porque ganó las presidenciales, precisamente porque la gente votó por él, sí, pero más que todo votó en contra de los partidos, el sistema que ya estaba. O sea, votamos un bipartidismo. Estaba cansado de ver
cosas como las que vimos ayer. Una demostración de fuerza, vimos militares, no hay necesidad de exhibir la fuerza. Un poder del Estado es un poder del Estado y hay que respetarlo. Yo hubiera manejado la situación de otra forma, pero menos hubiera dado esta demostración. Él podía haber ido a la Asamblea, sí, pero no con ese acompañamiento de Fuerza Armada. Hubiera llevado su batallón de... No tiene necesidad porque detrás de él hay un capital político electoral que sin necesidad de hacerlo lo puede... Todos sabemos de que él es el comandante general de la Fuerza Armada, no necesita demostrarlo. ¿Por qué sacar a la Fuerza Armada o exhibirla como se exhibió ayer? No hay razón, no. Creo que fue inteligente en no tomar ninguna acción y tener paciencia. Yo aplaudo eso. Ok. Vamos a lo que venimos y nuevamente gracias por haber aceptado la invitación de poder conocer cuál es su lectura con relación a esta acusación que el alcalde Ernesto Mason tiene en un tribunal de justicia y que de alguna manera pues voy a plantearlo y a comenzar por un punto más contundente tras la presentación en la que él hizo frente a esta autoridad, en la que advierte que un video con revelaciones ligadas al caso de Pandillas puede salir a luz pública si él en su momento sufre algún atentado. Sí, mire, Ernesto dijo, yo estaba presente cuando dio esas declaraciones, ¿va? Y le hice en un contexto de que le preguntaron que si no tenía miedo por su seguridad. Entonces él respondió y dijo, mire, claro que me preocupa y si algo me pasa, yo tengo un video diciendo, exponiendo toda la verdad. Él ha dicho ya toda la verdad, pero nosotros vamos a exponer en el juicio otra vez toda la verdad. Yo creo, Ernesto, que estas cosas se han manejado con cierto morbo. Por ejemplo, la gente no sabe que hubieron 33 reuniones, 10 en el año 2013, en las cuales mi defendido no participó. Antes de las elecciones de 2014, hubieron 12, en las cuales mi defendido no participó. Y entre la primera vuelta y la segunda vuelta hubieron 7 reuniones. Eso es lo que pone la Fiscalía en su requerimiento fiscal, ¿verdad? Y de esas 7, mi defendido solo participó en una. Y presenta 4 reuniones con los pandilleros el 2014. 4. Y mi defendido participa en 2. Es decir, de 33 reuniones que se dieron entre el 2013 y el 2015, él solo participó en 3. Y no más de media hora en cada una. O sea, pretender adjudicarle la calidad de miembro de un grupo de pandilleros, como dicen, eso es lo que quiere decir agrupaciones ilícitas. Para ser más explícito y no entrar mucho, no es lo que uno crea, es lo que dice la ley. Agrupaciones ilícitas, usted tiene que haber formado un grupo, dirigido un grupo, tiene que haber financiado un grupo y tener reuniones para que ejecutar acciones. Obviamente las acciones de las pandillas no es andar en esto, de las elecciones. Eso es una cosa aparte. ¿Y el por la término influencia que... financiamiento, cómo cala esa figura dentro de ese, digamos... Si usted lo ve así nomás, pues no cala bien, darle dinero a los pandilleros. Pero yo le voy a poner aquí... Porque él no lo ha negado, su defendido. No, él lo ha dicho que sí. Él no lo ha negado. No dice ha que es nada. producto de la extorsión a la cual están siendo, o se sometió el partido, y a la cual él tuvo que intervenir para poder llegar a ser... Una de las cualidades que ha tenido él es que siempre ha dicho la verdad, aquí, él estuvo aquí en tu programa, y no ha negado nada. Ahora, ¿cuál es el contexto de qué pasó? ¿Entiendes? Nosotros venimos y quisiera sacar esto. Aquí está una foto de donde está el secretario general de la OEA, entonces, con un monseñor ahí. Aquí está, Colindres, con un pandillero. Estamos hablando del secretario general de las Naciones Unidas por 10 años, 2005-2015. Aquí tenemos el secretario general con un pandillero encapuchado. Aquí tenemos el ministro de Defensa
Monseñor Colindres, creo que es, el obispo como castrense, un pandillero. O sea, son cosas que uno dice, bueno, y todo el mundo se reunía con ellos, pues. ¿Y por qué no están todos estos procesados? Si reunirse con pandillas es delito, o lo convierte a uno en ser de la agrupación. No, eso no se vale. Y ahí es donde yo insisto que yo le voy a dar un ejemplo y le voy a decir, mire, y esto lo he sacado de la página 116 del requerimiento fiscal. No voy a mencionar quién lo dijo porque es una declaración de un testigo que para mí un criminal yo no le doy validez. ¿Entiende? Estos pueden decir misa si quieren y decir que son curas. Son delincuentes que han matado. Entonces, en la página 116 dice, fulano de tal les dijo, miren, todo lo que han estado haciendo con la gente ha estado magnífico, pero tienen que bajarle un poco en relación al hostigamiento y amenazas que se les están haciendo a los simpatizantes de otros partidos. Llámese Arena y otros partidos. ¿Ok? Y dice, porque pueden empezar a sospechar. Así que les pedimos que se calmen en relación a las amenazas. ¿Qué dejamos claro con esto? Que habían amenazas de parte de los pandilleros a la gente de los otros partidos para que no votaran. ¿Ok? En ese sentido, hubieron unos resultados en la primera vuelta. Le voy a dejar esto. Por favor, gracias. Entonces, hubieron resultados en la primera vuelta que no le fueron favorables al partido que mi defendido representaba. Y que conste, él no era funcionario público en ninguna de las cuando asistió a las 3 reuniones. Entonces, vamos a ver, el otro partido hacía lo que dice él que hacía, ¿verdad? Hostigar a la gente, amenazarla e influenciarla. Y este partido pierde las elecciones por X margen y dice, bueno, ¿y qué hacemos? Si alguien les dice, miren, esto hicieron aquellos, no es que estén justificando lo que hicieron, pero esto hicieron, entonces ellos van y se reúnen con ellos. Y le repito, 3 reuniones nada más. Eso no lo convierte a él en el primer delito que han hecho. Ahora vamos a hablar del otro delito que le atribuyen, que es el de fraude electoral. Vamos a discutirlo ahí. Hay que discutirlo. Hablemoslo de eso cuando regresemos, porque también a ver, la Fiscalía no lo ve así. Lo ve como el término de negociación y financiamiento en términos de decir, por esas razones hay una asociación con grupos. Mire, yo aplaudo que la Fiscalía esté haciendo algo, ¿entiendes? Siempre he creído que tenemos que hacer algo, pero que la hagan bien. Y no estoy diciendo que... ¿Debería la Fiscalía procesar a estas personas más, como usted bien dice, y a aquellos que entregaron el dinero a Ernesto Meizo? Mire, en el delito tiene que usted ver no solo un hecho, tiene que ver en cómo se desarrolló el hecho. Y no es lo que yo pienso, lo que tú pensás, sino que hay ciertos requisitos que tiene que reunir para hacer delito y para ser condenado. Eso no lo quiero discutir aquí, lo voy a discutir a los tribunales. Yo sé, y entenderá un poco también pero le vuelvo a preguntar, en un país donde vemos esto, reuniones del secretario general de la Organización de Estado Americano, del ministro de Defensa, de un obispo castrense. Entonces digo yo, bueno, ¿y qué es lo que... ¿Qué hubiera pensado usted? ¿Qué hubiera hecho en lugar de uno de los acusados? Pues, ¿hubiera ido o no? Si había visto que toda esta gente se estaba reuniendo y que la Fiscalía no hacía nada. Es más, todavía no ha prescrito. ¿Por qué no vayan a traer a este señor? Ok, interesante. Voy a hacer una pausa, pero quiero dejarle planteado ese punto. Sé que son aspectos que, como usted bien lo dice, el tribunal es el lugar más, digamos, conveniente o indispensable para poder hablar. Pero también aquí estamos de cara a conocer una situación que es pública precisamente por tratarse de funcionarios públicos y por tratar la manera de conocer en el fondo qué es lo que hay a partir de la denuncia que ha hecho la Fiscalía. No se puede conocer y revelar así abiertamente quiénes son los que le entregaron ese dinero a su... Ya lo hicieron, ahí está, ya lo han sacado hasta en el periódico. Ahí apareció Jorge Velado diciendo que le había entregado una cantidad de dinero a Ernesto Meizo. Ya lo dijeron. Ahora, si ¿Y a Jorge Velado quién se lo entregó? Esa es la pregunta. Voy a hacer una pausa. Y le corresponde a la Fiscalía investigar eso.
Bueno, se tiene conocimiento que Jorge Velado está fuera del país. Desafortunadamente con su problema de salud, sí, lo lamento yo. Ok, voy a la pausa. Gracias por estar con nosotros. Regresamos. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Antes de continuar nuestra conversación con el licenciado Arturo Mason, abogado y empresario de nuestro país y quien está representando la defensoría del alcalde Ernesto Mason en este proceso judicial que se investiga, quiero recordarles algo de que Tigo enciende ahora tus conexiones con la red del futuro, ampliando la cobertura móvil en nuevas zonas del país, incrementando velocidades en sitios existentes, aumentando la cobertura de red LTE 4G, encendiendo el primer sitio LTE 4.5G de El Salvador, porque los salvadoreños nos merecemos la red que nos permita llegar más lejos. Tigo en todo lo que te mueve. Bueno, decía don Arturo que detrás de todo esto hay unos elementos claves que, si bien es cierto, cuando entran a esa esfera mediática, política, exacerba en algún momento los pensamientos y dicen, bueno, ¿por qué razón los políticos hacen este tipo de negociaciones? Lo voy a ocupar así, usted dice que no son negociaciones, obviamente, pero es lo que de alguna manera la percepción de la población llega a crear esa indignación, y eso es lo que ha llevado a la Fiscalía, desde luego, a ponerle asuntos. Decía el fiscal hace unos minutos en una declaración a un medio de comunicación también, de que estos casos estaban ahí y que no se le habían dado la atención debida. Sí, mira, Néstor, en este minuto, en este exacto momento, no sabemos cuántas extorsiones están pagando en el país, en este momento. Vivimos en un país donde existe territorios controlados por las pandillas. Y de hecho existe un programa, que es la discusión para el fondo que están queriendo hacer el gobierno, acertadamente creo yo, control territorial, ¿sí se llama? ¿Qué quiere decir? Que están queriendo tener el control territorial. Entonces, ¿qué hace usted con los territorios que controlan estos señores para que lleguen a hacer proselitismo, para que voten? Y anduvieron, ya le leí, donde amenazaban a estos. Claro. Estos llegaron a querer, sin conocer que era delito, llegaron a hacer y les dijeron, verán, aquí está esto. Pero yo me quisiera referir en esto a dos puntos. Mucha gente habla, y específicamente en este programa, muy bien dirigido por tu persona, pero hubo un joven para mi edad, que se expresó de una forma que yo quisiera que ver si pudiéramos poner la parte pertinente. ¿Lo podrían poner de la parte que...? Creo que no lo tenemos listo. ¿Cómo no? Yo lo di. ¿Sí? Lo tenemos. Que lo entiendan los salvadoreños. Ernesto Mason, Salvador Ruano, Norman Quijano y Aristide Palencia, y todos los involucrados se sentaban con los pandilleros y les decían: ¿cuántos van a matar la siguiente semana? No maten tantos. Esa es la información que se maneja, ¿verdad? Es la información que se maneja. Para que entiendan el nivel de negociación. O sea, esta es una grabación que usted trae. Sí, básicamente, este joven dijo que Ernesto Mason y otros se reunían semanalmente para decir cuántas personas iban a matar. Aunque después recuerdo que él, cuando tú le advertiste, después de que yo te escribí, y corrigió, pero no, aquí no se trata de que vamos a demandar a nadie, aquí se trata de poner el punto de que muchas veces esas cosas dan la impresión, cualquiera diría, bueno, esta gente se juntaban para negociar la estadística de muertos. Y eso no es cierto, eso no pasó nunca, por lo menos en las 3 reuniones que tuvo, a que asistió su defendido. Pero por eso te digo, aquí hay primero una mala información. Esa es una de ellas. Es mala información. La Fiscalía ni siquiera ha mencionado ese tipo de delito, no le está adjudicando esa cosa, sencillamente está adjudicando otros delitos que son los que va. Yo creo que la parte judicial hay que
tratarla en los tribunales. Y esta parte vengo yo aquí precisamente por esa declaración donde dicen que mi defendido se reunía con otros, con las pandillas, para decir cuántas personas se van a asesinar la siguiente semana. Eso no es cierto. Eso es un atentado contra la reputación del alcalde. Y ese es mi punto. Sí, okay. Eso es una difamación. Mire, yo le voy a poner un ejemplo. Tú estabas muy joven, yo ya tengo mis años. En 1984, un ex embajador de Estados Unidos en El Salvador acusó a 6 personas que pertenecíamos que dirigíamos al mayor Davoisón en los Escuadrones de la Muerte. Y puso mi nombre ahí. De los 6, el único que se fue a defender fui yo. Me acusaban de haber asesinado a una persona que fue mi amigo, Monseñor Romero. Y yo hice que se retractara en un comité del Senado. Sí, recuerdo que usted cabildeó mucho hablando de noticias, ¿no? Claro. Y entonces, y después de eso, 15 años después, ante Carlos Dada de una conferencia y dijo, me equivoqué de nombre. Qué bonito, lo acusan a uno en el Congreso de los Estados Unidos y después dice, me equivoqué de nombre. Eso no se vale, pues. Cuando uno, por eso tenemos que manejar la buena información y no la mala información. Después voy con la difamación. Mire, aquí se dan, eso dicen cualquier cosa de una persona. No se vale tampoco. Viví otra mala información también. Cuando yo era presidente del Banco Hipotecario, todo el mundo creía que era nacional. Todo el mundo. Libros. En la universidad, cuando yo entré ya a mis años... ¿Usted sufrió varios atentados? Sufrí 4 atentados. 4 atentados. Uno fue público, sí, los demás no los hice público. Sin embargo, todo el mundo, el otro día, hace como 3 meses, una persona, cafetalero, me pregunta, ¿y cómo te puso Duarte el presidente Duarte en el banco? Yo le digo, si no me puso Duarte, al contrario, yo recuperé el banco hipotecario de 40 años de que lo tuvo el gobierno. Se lo quité al gobierno. Irónicamente, un partido que privatizó la banca nacionalizó al único banco privado que existía, que era el hipotecario, y que pertenecía 69.6% a la Asociación Cafetalera, 20% a la Asociación de Ganaderos, de la cual yo era su presidente, y 10.4% pertenecía a accionistas particulares. 0 acciones el Estado. Pero para todo el mundo, el banco hipotecario era nacional. Entonces, todo ese tipo de cosas tenemos que ser mucho más cuidadosos con eso. Yo recuerdo que yo comenzaba mi carrera, eso fue en el 89 del atentado, exacto, ¿no? Sí. Yo comenzaba mi carrera, eso fue hace 31 años. 31 años, sí. 31 años, Sí. 31 años. Sí. ¿Sí? Cabal, el inicio de mi carrera periodística en televisión. Sí. Ahí. Por eso, yo lo que pido es que sean más congruentes, que no se aventuren a decir cosas que no conocen y sean más prudentes. La prudencia. Ayer el señor Bukele fue prudente al quedarse sin hacer nada. Sí. Fue muy prudente y lo felicito. Don Arturo, le agradezco muchísimo que me haya permitido conversar y también darnos a nosotros el derecho de poder hacer las aclaraciones pertinentes, claro, como lo ha hecho, y también de formularle las preguntas que teníamos que hacerlo, ¿verdad? Perfecto, yo te agradezco en esto y he puesto mi punto. Mi punto clave era poner en claro, perdonen señores, no se vale que vengan a decir cosas que no son ciertas a este tribunal. Ok, muchas interesante. Gracias. Le agradezco muchísimo. Vámonos a la pausa. Cuando regresemos, sin duda alguna, ahora vamos a conocer una noticia muy positiva para los salvadoreños. Y es que ahora Tigo enciende mejor tus conexiones con esta nueva red del futuro. Vamos a conocer detalles en qué consiste precisamente con un ejecutivo de Tigo. Vamos a la pausa y regresamos con más. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Hace unos minutos yo les decía que la buena noticia es que ahora Tigo enciende tus conexiones con una nueva red del futuro. Así es que
Hoy me da muchísimo gusto tener acá en nuestros estudios a Edgar Grande. Él es el CEO de Tigo El Salvador y a quien quiero darle la más cordial bienvenida para que nos amplíe y conozcamos más de esta buena noticia. Bienvenido, Edgar. Gracias por acompañarnos. Bueno, buenos días, Ernesto. Muchas gracias por este espacio y por darnos la oportunidad de compartir esta gran noticia al pueblo salvadoreño. Bueno, ¿y en qué consiste este nuevo concepto, la red del futuro, no? Bueno, realmente este es un momento histórico para nosotros en Tigo. Sin embargo, también es un momento histórico para todo El Salvador, porque la semana pasada anunciamos el despliegue de la nueva red con la actualización de nuestra red completa, la tecnología 4G LTE, lo cual va a permitir que los salvadoreños puedan navegar con velocidades de hasta 10 veces más como mínimo. Y adicionalmente, el lanzamiento de la tecnología 4.5G LTE, convirtiéndonos en el primer operador en la región y en El Salvador en el lanzamiento de esta tecnología. Esto con el afán de permitirle a los salvadoreños darle las herramientas para que puedan fortalecer sus conexiones y que con ello sus retos, sus objetivos, sus sueños puedan llevarlos a cabo. Ahora, este es una de las, digamos, el tema del Internet, el tema de esta carretera, esta velocidad, es indispensable para el desarrollo de cualquier sociedad. Y estamos, desde luego, nosotros sobre la base de contar con una plataforma diferente a lo que se venía dando, ¿no? Sin duda, sin duda. Si ¿Cómo se va a ver este beneficio una vez aplicado con este servicio que están ustedes ahora dándole a los salvadoreños? Sí. Bueno, si me permiten compartirles, para nosotros en Tigo nuestro propósito es construir autopistas digitales, conectar a más personas, mejorar sus vidas y desarrollar comunidades. Y si vemos, la conectividad está absolutamente al centro de todo lo que hacemos. Entonces, con esta tecnología y en nuestro espíritu innovador y compromiso firme que continuamos con El Salvador, estamos realizando esta nueva inversión que es importante mencionar que no pudiésemos hacer esta inversión y este despliegue de red si no hubiésemos tenido la liberación de espectro que se dio hace un poco más de un mes. Esa liberación de espectro fue vital para el país porque llevamos más de 15 años que no se liberaba espectro y eso realmente hay que darle crédito al liderazgo de la Superintendencia de Electricidad y Telecomunicaciones, CIGET, porque con esa autopista ahora podemos ampliar la autopista digital y lo que va a permitir esto es, poder tener más aparatos conectados al mismo tiempo, tener mayor capacidad de transmisión de datos y adicionalmente empoderar a nuestros clientes a que puedan tener más casos de uso. Por ejemplo, si eres un estudiante, poder tener conectada tu computadora, poder tener conectados más devices con tu device y permitir, calidad y estabilidad de señal. Pero eso también tiene un significado mucho más profundo y es que estamos ampliando en un 10% la cobertura a nivel nacional. Quiere decir que en lugares donde ni siquiera hay señal móvil, ahora va a haber señal móvil celular. Y en lugares donde solo había señal de voz, ahora también vamos a tener señal de datos. Y vamos a ampliar nuestra huella de 4G LTE también. Esto lo que va a permitir es que en San Miguel, Santa Rosa de Lima, Lolotique, en los lugares donde tú te imagines, vamos a darle posibilidad a los salvadoreños que a través de la conectividad puedan llevar a cabo el desarrollo de sus actividades. Y tener un buen Internet. Y tener un buen Internet. Son pioneros en esto y incluso también leía parte de la historia de cómo se desarrolló el tema de la telefonía en nuestro país, que es también otro punto, digamos, coherente o concordante con lo que estamos hablando. Fueron el primer operador en El Salvador, ¿no? Sin duda. Nosotros ya tenemos 28 años de historia en el país. A lo largo de la historia hemos marcado hitos importantes, como por ejemplo en el 2004 adoptamos la marca Tigo, en el 2008 fuimos los primeros en lanzar la tecnología 3G, en el 2009 nos volvimos el primer operador convergente que es servicios móviles y fijos, en el 2011 lanzamos Tigo Money, la primera sociedad proveedora de dinero electrónico, y en el 2016 lanzamos 4G LTE y hoy en día estamos lanzando, ¿y por qué lo denominamos la red del futuro? Porque hoy en día, con las posibilidades que nos da el espectro, podemos asegurar que desde Tigo El Salvador podemos promover la agenda de transformación digital del país. Por darles un ejemplo, ahora con la nueva tecnología 4G LTE, los salvadoreños van a poder navegar
40, 50, 60, 70 megas dependiendo del device. Pero por ejemplo, en la tecnología 4.5 pueden alcanzar velocidades de hasta 1 gigabit y en promedio van a estar entre 400 y 500 megas de velocidad. Para ello vamos a iniciar un proceso de adopción tecnológica donde los aparatos van a poder soportar esa nueva tecnología y por otro lado vamos a continuar ampliando nuestra huella de 4.5 a nivel nacional. Por ahora estamos en algunas zonas de San Salvador, San Miguel, La Unión, La Libertad y Santa Ana. Esto es importante mencionarles a nuestros clientes y a los salvadoreños, es solo el comienzo. Tenemos un plan acelerado durante este 2020 para hacer un despliegue a nivel nacional, con ello mejorar la experiencia y con ello habilitarlos para que puedan llevar a cabo sus sueños. Interesante porque esto me lleva, Edgar, a preguntar lo que siempre como salvadoreños hemos creído que necesita el país, ¿no? El tema de que empresas crean en el país, que empresas como Tigo inviertan en el país. Entiendo que es una inversión millonaria la que está haciendo Tigo, lo cual significa en términos paralelos que sí creen en El Salvador. Sin duda, sin duda. Nosotros tenemos 28 años de historia, como decía, estamos comprometidos con el país. El año pasado realizamos un anuncio importante en agosto cuando vino nuestro CEO global a hacer un anuncio de inversión de $500 millones para los próximos 5 años. Y tuvo mucho significado porque ese mismo día también colocamos la primera piedra para el primer data center Tier 3 de clase mundial en el país. Y este plan de expansión de red viene a reafirmar nuestro compromiso como Tigo con El Salvador. Es importante mencionar, de pronto no muchos lo recuerdan, pero fuimos el primer operador en colocar la primera antena móvil en 1992. Se cubría con 3 antenas todo el país. Y no sé si recuerdan aquellos ladrillos que teníamos, claro, la batería no duraba y solo servía para hacer y recibir llamadas. Hoy en día necesitamos más tecnología, redes más robustas para que podamos empoderar a los salvadoreños para que puedan llegar cada vez más lejos a través de las conectividades. Saben que, una anécdota corta, el 7 de enero estamos firmando el contrato de adjudicación de espectro. En ese mismo momento le envié un mensaje de WhatsApp a mi equipo y le dije, encendamos. Porque ya teníamos unos sitios colocados en algunas de las localidades donde estábamos bien presionados de saturación de señal. Y me encanta esa historia porque Santa Rosa de Lima era uno de los lugares que nos tenía bien preocupados por la experiencia que estábamos dando. Automáticamente, al siguiente día, Santa Rosa de Lima estaba navegando a 40, 50 megas. Una semana después me voy a Santa Rosa de Lima a ver cómo estaban yendo las cosas por allá y fue agradable y fue inspirador poder ver cómo los pobladores estaban felices y agradecidos por esa nueva conectividad. Porque negocios, estudios, entretenimiento y el simple hecho de estar conectados con seres queridos está siendo habilitado y va a continuar siendo más habilitado por una conectividad de calidad. Y por eso nosotros firmemente decimos, los salvadoreños no nos merecemos cualquier red. Nos merecemos la red del futuro, la más grande y la más rápida. Y eso es en lo que estamos trabajando para darles en el cortísimo plazo a todos los salvadoreños. ¿Tigo está satisfecho con ese marco regulatorio entonces que existe en el país para poder generar, digamos, y garantizar esta inversión? ¿Puede hacer esto para que lo hablemos y un poco, digamos, en conclusión, destacando los beneficios que tiene para los salvadoreños esta nueva incursión de este nuevo producto dentro del portafolio que tiene Tigo? Voy a la pausa, gracias por estar con nosotros, 7:48 minutos, gracias y gracias también a aquellos que están enviando sus comentarios y preguntas a nuestra dirección. A propósito, aprovecho de invitarlos a que me acompañen hoy a sintonizar en directo con Ernesto López Radio. En radio voy a hacer un análisis jurídico y político de la situación que hemos tenido en el país. Va a estar con nosotros el doctor Nelson García, el doctor Omar Pastor y también Rafael Mengíbar hoy a las 6 de la tarde. No se lo pierda, en directo con Ernesto López Radio por 107.7 Fuego, estación del Grupo Radial Megavisión. Estamos en Facebook y también estamos en Twitter, transmitiendo en vivo desde nuestra cabina, hablando de precisamente de esa conexión digital. Ahí estamos, transmitiendo. No se lo pierda, 6 de la tarde en directo con Ernesto López Radio. La pausa y regresamos con más. Diálogo con Ernesto López. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy, estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad.
Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros y gracias a la Universidad Francisco Gavidia. A ver, hay una pregunta que me parece que es interesante formularla. ¿No cualquier teléfono móvil puede tener acceso a este nuevo servicio? No cualquier teléfono, tiene que ser uno ya moderno, ¿no? Sí, teléfonos de última generación. Última generación. Okay. Y de hecho estamos trabajando con los fabricantes para que los teléfonos que comiencen a llegar soporten la tecnología 4.5 LG 4G LTE. Y son 3 condiciones básicamente. Uno son el uso de qué frecuencias, que tenga 4 antenas para soportar la capacidad de la conexión que vamos a dar con 4.5. San Salvador sí tiene el servicio en su mayoría, todo el área metropolitana o algunas zonas en particular. Algunas zonas por ahora, por ejemplo la zona de Salvador del Mundo, San Benito, en Soyapango, la zona de Antigua Coca-Cola, no sé si se recuerdan, también ahí tenemos, en San Miguel, en la ruta militar, son varios, digamos, zonas por ahora. Y esperamos en muy pocos meses ya tener cubierto el 74% del territorio nacional con esta nueva tecnología. Ahora, ¿cuáles son aquellos elementos que facilitan para que cualquier salvadoreño pueda, digamos, tener acceso a este servicio? Bueno, contar con un servicio de contrato de línea, ¿no? Sí. De alguna forma, y a mí me gusta la pregunta, y lo decías previo a la pausa, ¿no? Y realmente estamos en un momento histórico en El Salvador. Primero porque hay una agenda de país, hay una visión de transformación digital que se está dando y las condiciones se están dando para que empresas como las nuestras podamos invertir. De hecho, estamos por firmar un convenio con CIGET, Ministerio de Educación, Salud, Medio Ambiente, Seguridad Pública para facilitar el despliegue de esta nueva red a todo el territorio nacional en tiempo récord. Y así como también en tiempo récord, si vemos en 6 meses se dio el proceso de liberación de espectro después de esperar más de 15 años. Entonces, ¿qué le diría a los salvadoreños a tu pregunta? Bueno, las condiciones se dieron en este caso, nosotros estamos comprometidos con saber lo que vamos a hacer. Bueno, para que puedan tener acceso es que sean clientes de Tigo. Claro. ¿Verdad? Los clientes de Tigo ya van a tener este beneficio, ¿no? Y con la adopción de la tecnología 4.5 les vamos a estar contactando para que iniciemos ese proceso de adopción que es eminentemente preparación del teléfono móvil. No hay que cambiar chip, simplemente hay que tener el teléfono que soporte esa tecnología y encontrarse una zona de cobertura que gradualmente la vamos a ir ampliando. En términos comerciales, en términos productivos también tiene una variable o es también de hecho, general De hecho, es importante para nosotros. Si vemos la demanda o uso de datos se ha duplicado, se ha triplicado en los últimos 2 años y se duplicó en el último año. Y la autopista continuaba siendo de 2 carriles. Ese era un reto que teníamos como industria en El Salvador. Ahora que la autopista se ha ampliado, vamos a ser capaces de satisfacer esa demanda insatisfecha de navegación que existía en El Salvador. Y por otro lado, con eso lo que esperamos es que la demanda de datos se incremente un 50% como mínimo para este año. A medida la tecnología 4.5G se vaya adoptando, esperamos que la demanda de datos se vuelva a duplicar nuevamente. Si vemos, estamos en la era de la hiperconectividad, tenemos conectados relojes, alarmas, cámaras, o sea, tenemos muchas otras cosas conectadas que con esa nueva conectividad va a permitir que lo podamos hacer de forma estable, rápida y continua. Ok, alguien acá está haciendo la pregunta si esto significa mayor costo por el beneficio que se va a recibir. No, la oferta va a continuar siendo la misma. Lo que esperamos con esto es tener la capacidad como organización de poderle brindar el servicio a los salvadoreños. Es importante mencionar que esto que estamos haciendo, primero lo hacemos por un compromiso firme con el país y segundo, como hace un año yo dije, y seguimos reiterándolo, todo lo que hacemos lo hacemos con el cliente al centro. Nuestros clientes son la fuente de inspiración y la idea de darles estas herramientas es para que tengan un mejor servicio y que con eso puedan llegar más lejos a través de una conexión mucho más sólida. Recapitulando y cerrando ya esta conversación por cuestiones de tiempo, Edgar, entonces los salvadoreños ahora ya disponen de una nueva red mucho más amplia que le permite navegar con mayor aceleración, ¿sí? Sí.
y con mayor carga de datos, si lo queremos ver así, ¿no? Sí, sí. Con un mayor espacio de datos. Sí, como les comentábamos, hicimos el anuncio del despliegue de esta nueva tecnología. Es un esfuerzo gigantesco y lo estamos haciendo en coordinación con las diferentes instituciones del gobierno para que llegue, incluidas alcaldías. Durante nuestro lanzamiento tuvimos a diferentes alcaldes quienes son un eje fundamental en el despliegue de esta nueva tecnología y parte de este convenio para asegurar que demos el beneficio a la población. Y adicionalmente, lo que esperamos con esto es que en el cortísimo plazo, vamos a tener cubierto prácticamente el 93% del territorio nacional con cobertura móvil, el 92% con datos y el 75% con la tecnología 4.5 LTE. ¿Para qué? Para que los salvadoreños tengamos las herramientas de desarrollo, para que podamos llegar más lejos y que con ello podamos darle mayores prospectos de desarrollo a nuestro querido El Salvador. Interesante ese histórico corporativo que ha tenido Tigo con toda esa evolución desde que tuvimos la oportunidad de tener nuestro primer celular, sí, aquel gran celular. Edgar, el tiempo se me fue, son las 7:57 minutos y qué bueno cerrar este ciclo de entrevista con buenas noticias para todos los salvadoreños. Gracias por haberme acompañado. Muchas gracias por la invitación y un saludo para todos los salvadoreños, pues en especial para nuestros clientes. Vamos a seguir trabajando fuerte por ellos. Y a introducirnos en esta nueva red del futuro que Tigo enciende a partir de estas nuevas conexiones en la que hemos logrado conocer esta ampliación de la cobertura móvil en nuevas zonas del país. Así es que desde ya pues todos a buscar esa nueva oportunidad de viajar en una carretera mucho más amplia y mucho más rápido, ¿no? Con esta nueva tecnología LTE 4.5G. Así es, ¿verdad? Sí. Bueno, gracias Edgar. Por mi parte, esto es todo por hoy. Los espero hoy en radio a las 6 de la tarde. Análisis político y jurídico de los últimos acontecimientos que han marcado el país. Vamos hoy día lunes con buenas vibras, con mejor energía. Y recuerde colocar en el centro de sus actividades a Dios, ¿verdad? Así es que no pierda de vista eso para que sus metas puedan cumplirse. Gracias y por supuesto no olvide amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.